Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla ya que el computador está como funcionando. Antes de continuar con la guía de ciencias políticas, don Orlando, quiero hacerle una exposición, no sé si se acuerda todavía de un término que estudiamos. ¿Sí se acuerda de esta palabra que la estudiamos miércoles? Espéreme, ya le muestro. El internet está como sonso, no sé si es el computador. De esta palabra. Si se acuerda que le eh, cuando hablamos de política y de acontecimientos políticos y historia, y pues más que todo en el presente, esta palabra es bueno tenerla en cuenta y saber distinguir entre las fake news y las noticias reales. Estas son las noticias falsas que yo le conté. Ajá. Entonces, sí, le voy a explicar un poquito bien en qué consiste esto. Son noticias falsas que se difunden por diversos medios de comunicación. No quiere decir que solo por redes sociales, también por la televisión, por radio, periódicos, por muchos medios de comunicación. Eh, También por las redes sociales es muy usual en este momento que se difundan las fake news. Y normalmente el propósito es para difamar. No, compañera, mira que no, pues no me llega la invitación. Ah, ya, mírala. Esta va a ingresar en Hanna Espinosa. Hola, Ana. Ana, nosotros con Don Orlando estamos trabajando en la guía de ciencias políticas, ¿vale? Y ahora, después de las 7, trabajan con la compañera Lice. ¿Listo? Entonces, aquí estábamos hablando con Don Orlando que hay un término muy importante que tenemos que, pues sí, tener en cuenta, valga la redundancia, y es este término, las fake news. ¿Su merced sabe qué significa eso? Ana, cuando con Don Orlando estuvimos viendo la guía de ciencias políticas, en una parte la mencionan. Y entonces yo les quiero contar qué significa y por qué debemos tener cuidado con este tipo de noticias. Las fake news son noticias falsas que se difunden por diversos medios de comunicación. En este momento que usamos tanto las redes sociales, es muy común ver noticias como de catástrofes grandísimas o que difaman de pronto a un político o cosas como esa. El propósito es ese, difamar a las personas o a una empresa, a una institución o así, ya sea difamarlas o también enaltecer. Es que todas las fake news siempre se basan en solo engaños, son solo mentiras. Entonces, tratan de manipular las decisiones personales de los individuos o de las comunidades con engaños, con noticias falsas para conseguir un tipo de propósito. Este propósito puede ser difamar a otra persona o enaltecerse ellos mismos. Entonces, ¿cómo diferenciar una noticia real a una fake news? Las noticias reales normalmente son veraces, quiere decir que son instantáneas y
O sea, su contenido usted lo puede verificar en cualquier parte. Quiere decir que es real, que no solo esa persona lo está diciendo. La objetividad, que normalmente las noticias reales eh, tienen un propósito, siempre informan con un propósito, ¿sí? Como, no sé, de pronto si va a haber una catástrofe, entonces informarle a la gente que pues que tenga cuidado o que de pronto desalojen en algún lugar o cosas como esa. Deben ser siempre muy claras y breves, porque ahí decían que una fake news normalmente pues a veces son redundantes. Vamos a aceptar que ingresó alguien más en la sala. Vamos a aceptarlo para que pueda. Listo, las noticias normalmente son muy claras y breves y se supone que las noticias pues reales normalmente son escritas por periodistas o por gente que investiga mucho acerca de un tema o cosas como esa, y por eso las noticias pues son más coherentes, son más breves y son más concisas. Normalmente una noticia, para que sea como llamativa, tiene que ser actual y novedosa. Novedosa con relación de pronto a la gente famosa, qué está pasando en sus vidas o cosas totalmente actuales del día a día. La proximidad, o puede ser que estén próximas a suceder, y la consecuencia. Por ejemplo, dan una noticia y entonces ahí como tratando de pronto los artículos científicos o cosas como esas, ¿no? Entonces tratando como de dar una introducción acerca de este tipo de cosas y de pronto cuáles son sus consecuencias para bien o para mal. Y aquí en la oportunidad de ese y desenlace normalmente dan noticias y sigue como una secuencia de esta noticia, porque normalmente pues cuando surge la oportunidad de algún acontecimiento importante, entonces siguen esta secuencia para que de pronto haya como cierta emoción dentro de la noticia, para que después cuando ya se dé el desenlace pues sea como llamativo para las personas. Los temas y servicios que ofrecen normalmente son temas de utilidad común, ¿no? Algo como por ejemplo la política, que es común, que todo el mundo está interesado, o los deportes o cosas como esa. Entonces, en el momento de identificar fake news, ¿cómo las podemos identificar? Identificar el origen de la noticia. Por ejemplo, si ustedes ven una noticia con una imagen toda como borrosa, rebuscada, que no tiene ni siquiera firma de nadie, que la página es dudosa, con un URL que de pronto abre otras pestañas con muchos anuncios, créanme que esas noticias suelen ser de proceder dudoso. Siempre hay que comprobar que el URL sea de una página como acreditada y que sea creíble, ¿sí? Porque hay unas noticias que realmente usted a la simple vista nota que son mentiras. O por ejemplo cuando le llegan mensajes de texto diciendo que usted se gana 100 millones si envía sus datos, y que solo por enviarlos gana dinero. O sea, eso a simple vista usted se da cuenta que es una fake news. Y pues como les decía, la importancia de la fuente, de dónde proviene esa información. Si es totalmente veraz, entonces pues quiere decir que es una noticia real. Pero si no se sabe las fuentes y la veracidad de la noticia, pues es una fake news. Y las faltas no son serias. Por ejemplo, ahí explicaban que cuando una noticia, por ejemplo, tiene incoherencias, tiene de pronto errores de ortografía, no tiene cohesión con de pronto un tema con otro, o cosas como esa, quiere decir que lo escribió cualquier persona y está tratando de que
de engañar a las otras personas que leen lo que él acaba de escribir. Entonces también es una fake news. Y con relación a los videos y las imágenes, por ejemplo, esos videos que son todos borrosos, que son pixelados, igualmente las imágenes, quiere decir que de pronto esta imagen tuvo algún tratamiento, tuvo algún Photoshop o alguna reforma, pues para tratar de engañar a las personas. Y la última es cuando usted lea una noticia que pues de pronto no le parezca como tan creíble, usted pregúntese quién genera la noticia y para qué. Por ejemplo, cuando ponen todos esos tweets en Twitter, uno dice, uy, Dios mío, tantas tragedias, tanta cosa, pero entonces usted mire la fuente, mire esta persona por qué lo escribe y para qué lo escribe, si el propósito es solo engañar o desprestigiar o cosas como esa, o simplemente quiere informar y quiere pues un bien común. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de una fake news. Cuando yo busqué en internet, yo puse ejemplos de fake news en Google y la primera que me salió fue esta. El Supremo de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe. Y entonces yo dije, ¿cómo puede ser? Y entonces, cuando vemos esa noticia y entramos a este URL, lo que han hecho ahí en esa imagen es como para llamar la atención y para que la gente entre al link y revise. Pero entonces ahí sale mucha información acerca de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, en ningún momento sale esa noticia en específico. O sea que esa noticia es falsa. Pero lo hacen como para llamar la atención de las personas y para que de pronto revisen y lean. Pero entonces es mentira. Listo. Y acá en el ejemplo de una noticia real tenemos una noticia acerca de Nairo Quintana, de deporte, de ciclismo. Ay, no me ingresó directamente a la noticia. Listo, ya funcionó. Y si ven que el URL de una vez me dirigió aquí, a la noticia. Mire, de una vez Nairo Quintana, se cierra una puerta, Movistar ficha a ex jefe en Arkea. Mire, y es actual, fue de ayer. Listo. Entonces, eso les quería explicar el día de hoy para que tengan en cuenta este tipo de noticias que son falsas.